Luego de realizar la transcripción, ahora sí podemos ya crear los subtítulos o también llamado captions. ¿Cómo lo hago? Estando aquí en la misma pestaña de transcripción, nos vamos a este botón que dice Create Captions. Le damos un clic y se nos abre una ventana flotante en donde le vamos a dar algunas opciones. Ponemos la primera opción, que es para que me cree unos subtítulos desde la transcripción que acabamos de hacer. Si le ponemos aquí en crear un track en blanco, pues no va a crear absolutamente nada. Aquí en los Caption Presets le dejamos aquí donde dice Subtitle Default. También aquí en formato le dejamos asimismo en subtítulo. Aquí en estilo no vamos a tener nada más porque igual no tenemos ningún estilo creado. En estas opciones aquí que son importantes es en donde tú le das el parámetro para que Premiere Pro pueda hacer un formato como por ejemplo máximo 42 caracteres en una línea. Además le puedes decir que una línea deba durar no más allá de 3 segundos y que los frames entre un subtítulo y otro sea de 0. Obviamente estos parámetros son ajustables, así que ya depende de tu gusto de cómo quieras ajustar la manera en cómo se presentan esos subtítulos en el timeline. Además, en la parte de abajo tengo para ponerle una sola línea o también puedo dejarle en 2 líneas. Una vez que tengo ajustados estos parámetros, ahora sí voy a presionar el botón Create. Lo presiono y ¡voilá! Ya están listos nuestros subtítulos. En la parte de Captions, en la pestaña de Captions, se han creado ya los subtítulos de manera separada, como si yo lo hubiera hecho de manera personalizada, si te das cuenta. Y aquí, en el track de subtítulos, tenemos ya listos nuestros subtítulos. Antes de ver qué es lo que tenemos, vamos a ver cómo quedaron. En la clase anterior habíamos aprendido cómo utilizar el panel de Media Browser utilizando la ingesta, y en ese caso habíamos hecho... Además de que aquí ya están con un buen formato, la verdad, porque se ven claros y tienen una sombra que realmente los separa del fondo. Si vemos en la parte de la pestaña de Captions, mientras va pronunciando las palabras y va pasando el playhead de izquierda a derecha en reproducción normal, se va señalando en la parte del texto qué es lo que se está pronunciando para tener una mejor ubicación de dónde está ese texto. Sigamos escuchando. Una copia completa de los archivos que tenía en una ubicación específica. En este caso vamos a aprender. Lo mejor de todo es que en caso de que la persona que esté hablando no pronuncie muy bien y que por eso el análisis que se hizo tenga algunos errores, como por ejemplo errores en las palabras, podemos ajustarlos. ¿Cómo lo hacemos? Te acercas a cualquier parte del texto y le das doble clic para poder editar ese caption o ese subtítulo o ese texto. Entonces aquí ya podemos, digamos que esta palabra como no lleva tilde, que sí lo lleva, pero te estoy haciendo un ejemplo nada más. Le borro la tilde y luego doy un clic afuera y listo. Cuando le das un clic en cualquiera de estos párrafos o cualquiera de estos subtítulos, ya te diste cuenta que de manera automática Premiere se ajusta para tener una mejor visualización. Además de eso, si nos acercamos a los 3 puntitos, tenemos que podemos exportar de esa misma manera el texto como tal en los archivos que ya te había indicado, pero también tenemos un archivo adicional que es el archivo .srt. Eso en caso de que lo quieras como archivo aparte, pero si no quieres exportarlo como un archivo aparte y directamente quieres exportarlo con todo y subtítulos a tu video, eso lo puedes hacer desde el panel de exportación. Para poder ajustar el formato de estos subtítulos, nos vamos a cualquiera de ellos, les damos doble clic y se nos abre el panel de gráficos esenciales. En la parte de arriba, en Edit, ya podemos ajustar el formato como tal. Tenemos la típica opción que es el del fill, por ejemplo, y ponemos, un amarillito que también es bastante utilizado para los subtítulos y ya está. Si ponemos aquí el playhead, ya tenemos los subtítulos amarillos. Si queremos ajustar el formato de todos, seleccionamos todos, nos vamos ahí mismo, damos un clic, seleccionamos el color que necesitamos, vamos a ponerle más amarillo para que se note la diferencia y ahí está. Ya tenemos todos nuestros subtítulos amarillos y asimismo podemos darles otros formatos, como por ejemplo podemos seleccionar o marcar un poco más la sombra que está aquí, o si queremos ponerle un background, entre otras cosas, a todos estos ajustes que podemos aplicar a los subtítulos. Así como está, vamos a darle un play para que lo podamos ver un poco mejor. En la clase anterior habíamos aprendido cómo utilizar el panel de Media Browser utilizando la ingesta, y en ese caso habíamos hecho una...
Y por cierto, si quisieras exportar tu video con los subtítulos como uno solo, es decir, no de manera independiente, sino en el mismo video, te vas al panel de exportación y aquí en la pestaña de Captions, en la opción de Export Options, le vas a poner aquí donde dice Burn Captions into Video. Lo activas y ya con eso directamente cuando exportes tu video se va a exportar con los subtítulos con todo y video, no de manera separada. Y si quieres aprender esto y muchísimo más, convertirte en un verdadero profesional de la postproducción, siempre tienes nuestra maestría en postproducción digital audiovisual de Fatcom SPOL. En esta nuestra maestría se abordarán temas muy importantes como es por ejemplo el flujo de trabajo, la corrección de color, edición y montaje avanzada, animación bidimensional, animación tridimensional, efectos especiales, etcétera, y un montón de etcéteras con respecto a la postproducción. Iniciamos el 28 de enero, así que no te lo pierdas porque fíjate que incluso tenemos hasta un 50% de descuento. Esta es la oportunidad que tienes que aprovechar. Nos vemos pronto.